Cuando hablamos de la profecía, generalmente la asociamos con situaciones extraordinarias que tengan que ver con interpretaciones místicas de la Biblia o que tengan que ver exclusivamente con el fin del mundo, y la asociamos con temas de esa profundidad, que tienen que ver con que algo se va a acabar, que tienen que ver con un juicio, y solamente lo asociamos con ese aspecto. Cuando hablamos realmente del concepto de profecía, no solamente dentro de la Biblia se debe hablar con ese sentido, sino el estudio general de la Biblia es estudiar la profecía. Porque esto ha malinterpretado a muchas personas, inclusive hay iglesias que aseguran, que le dicen a sus feligreses que les pueden dar una profecía y les pueden decir algo de su futuro y algo que va a suceder, algo que de pronto les va a pasar, y a veces lo asociamos de esa manera y resulta que no es así. El realmente estudiar la profecía no solamente tiene que ver con esos mensajes del fin del mundo, sino que tienen que ver con mensajes bíblicos como tal, porque hubo muchos mensajes que Dios le reveló a muchos de sus profetas, pero no tenían que ver con relación con el fin del mundo. Muchas veces Dios habló con Abraham, y Abraham fue un profeta, pero no necesariamente tenía que ver con que algo se iba a acabar. Muchas veces Dios habló con diferentes personas a las cuales le transmitió un mensaje, pero no tiene que ver necesariamente con que algo se tenía que acabar o que tenía que ver solamente con el fin del mundo. Porque algunas veces lo asociamos de esa manera y decimos, no, cuando vamos a hablar de profecía, tiene que ver con eventos históricos que han sucedido que nos van a declinar en algo, en un acabose de algo, por decirlo así. Entonces necesitamos analizar realmente la esencia bíblica de lo que es el propósito de la profecía. Y son 6 punticos muy puntuales a los cuales vamos a estudiar. Acompáñenme a buscar Isaías 41, 23. Y vamos a comenzar con el primer punto. Isaías capítulo 41, versículo 23. Y este primer punto tiene que ver con la profecía. Tiene un propósito de revelar quién es el Dios verdadero, puesto que Él puede conocer el futuro. Pues uno de los propósitos de la profecía es darnos a conocer quién es el Dios verdadero. Isaías 41, 23 dice lo siguiente: dándonos noticias de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, a lo menos haced algo, sea bueno o malo, para que tengamos algo que contar y al propio tiempo nos maravillemos. Y el versículo 26 dice lo siguiente del mismo capítulo 41. ¿Quién lo anunció desde el principio? Para que lo sepamos, o del tiempo atrás para que lo digamos. ¿Es justo? Cierto, no hay quien lo anuncie, sí, no hay quien lo enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Y el versículo 29, he aquí todos son vanidad y sus obras no son nada, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. La profecía trata de darnos a entender de que hay un Dios verdadero y hay dioses falsos. Porque la gente confía en esas imágenes fundidas que a veces tratan de transmitirle un mensaje totalmente equivocado. No, la profecía tiene el primer propósito, es mostrarnos a un Dios verdadero. Pues ese Dios verdadero es el que nos muestra el futuro. Yo conocí una persona, en un lugar lejos de aquí, cerca de allá, donde esa persona decía y afirmaba que en su iglesia le habían dicho una profecía. Y que le decían al oído cosas del futuro y que todo eso era parte de un propósito de Dios. Y realmente Dios no funciona de esa manera mística. Dios no es así como oculto. Dios no aprueba el ocultismo. Dios, si nos va a decir algo, nos lo dice de manera enfática y sin tanto misterio. La profecía no tiene que ver con algo así oculto. Recordemos que cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño,
que parecía tan difícil de comprender, inmediatamente Dios envió a un profeta para revelarlo, porque Dios no va a esconderse cosas místicas por allá. Dios no es de misticismos ni de ocultismo. El que sí es de misticismos y de ocultismo es el enemigo. Entonces la profecía nos muestra, o su primer propósito es mostrarnos a un Dios verdadero, no un Dios falso. El segundo propósito de la profecía lo encontramos en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 nos recuerda que la profecía, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. La profecía demuestra que Dios se preocupa de lo que sucede en la historia y que es capaz de actuar y enfrentar cada situación según ésta lo requiera. Y Génesis 6 es un ejemplo de ello. Versículos 5 al 8. Vio Jehová que la maldad de los humanos era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo eran de continuo mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La profecía también nos muestra a un Dios preocupado por esta humanidad. La profecía no solamente tiene que ver con señales del fin del tiempo, sino su real propósito es también mostrarnos la preocupación de Dios por lo que suceda. Y si bien pueden llegar situaciones complejas como una destrucción anunciada por Dios, como en este caso fue el diluvio, también se muestra la gracia al ver que hay personas que no siguen esas corrientes de maldad. También ese es el propósito de la profecía. No puede generarnos a nosotros solamente temor, sino esperanza. Porque Dios halló gracia en Noé. Noé mostró una diferencia. Y Noé demuestra que la gracia de Dios es importante y que Dios es capaz de actuar, tanto para ejecutar un juicio como para dar rescate hacia las personas. Entonces, ese elemento también es muy importante entenderlo. La profecía nos muestra a un Dios preocupado. Tercero, vamos a Proverbios capítulo 14. Tercer elemento o propósito de la profecía. ¿Por qué es tan importante para nosotros estudiar y entender los mensajes proféticos de la Biblia? Proverbios capítulo 14, versículo 34. El tercer elemento de la profecía revela las normas por las cuales Dios juzga a los seres humanos. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación. El pecado es afrenta de las naciones. Uno de los propósitos de la profecía es mostrarnos por qué Dios va a juzgar. No es solamente que generemos temor, decir, se va a acabar todo esto, pero ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Es que Dios enaltece la justicia y necesita eliminar el pecado. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, también necesitamos profundizar qué es la justicia para Dios. Porque evidentemente la justicia para Dios es muy diferente que la justicia para nosotros. Nosotros realmente somos muy injustos. Si nosotros tuviéramos una empresa, yo siempre coloco este mismo ejemplo, si nosotros tuviéramos una empresa y tuviéramos la oportunidad de generar empleo, y digamos que en la empresa necesitamos un vicepresidente de ventas, y para eso esa persona requiere que tenga un estudio profesional y además una especialización en ventas. Y nosotros lanzamos la convocatoria. Y esa convocatoria requiere esos dos elementos, que sea profesional y que tenga una especialización. Y llegan 10 candidatos que son profesionales y tienen una especialización.
Pero de los 10 candidatos, el número 10 es un familiar de nosotros, que acabó de salir de la universidad. Y la familia dijo, papito, vayan de su familiar que tiene la empresa. Ese fijo le da trabajo. Pero él solo acabó de salir de la universidad. No tiene la especialización. ¿Lo justo sería darle el trabajo? No. No es lo justo. Pero la mayoría le daríamos el trabajo. ¿Por qué? Porque toca ayudar a la familia. Pero la justicia de nosotros no es igual a la de Dios. Dios le daría el trabajo al primero o al que realmente lo necesite. La justicia de Dios funciona totalmente diferente a la nuestra. Por eso es que a veces no entendemos el por qué suceden muchas cosas. Y a veces cuestionamos el actuar de Dios, porque nosotros lo hacemos pensando que nosotros lo haríamos mejor. Y cometemos un error. Por eso necesitamos entender qué es lo que viene a hacer Dios a través de la profecía, bajo qué criterios va a juzgar al mundo y además qué es lo que va a eliminar, en este caso el pecado. Entonces por eso necesitamos entender cuáles son esas normas por las cuales Dios juzga al ser humano. Ese es un propósito de la profecía. Un cuarto propósito lo encontramos también en Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Jeremías 10, 23. Un cuarto propósito de la profecía es revelarnos que de ninguna manera son los seres humanos los árbitros de la existencia. Todos debemos rendir cuentas al Dios del cielo. Reconocer esto y actuar de acuerdo con ello es verdadera sabiduría. Dice Jeremías 10:23. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Nosotros no somos jueces para determinar qué es lo que va a pasar. ¿Quién es el juez? Dios. Nosotros solamente somos uno más, que necesitamos entender que la profecía también recae sobre nosotros, porque a veces se nos hace fácil a través de los mensajes proféticos decir que el mundo se va a acabar, pero es que, yo hago parte del mundo y me afecta a mí también. Entonces nosotros no somos árbitros para decir quién va por el buen camino y quién no va por el buen camino. Eso lo hace Dios. La profecía lo que hace es mostrarnos un panorama de lo que Dios quiere mostrar. Pero nosotros lo que debemos hacer es ver ese panorama y seguir el mejor camino. Eso sí, dentro de ese seguir el mejor camino, decirle a otros, mire, es por acá. Pero nosotros no somos quien para decir, si usted sigue, hágale, usted se va a salvar. ¿Quién nos garantiza que nosotros nos salvamos? Porque nosotros somos seguidores de Cristo, por lo menos en palabras. Pero ¿será que en hechos sí lo somos? Proverbios 3:6 nos complementa un poquito esto, de este cuarto propósito de la profecía. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Nosotros debemos entender, la verdadera sabiduría es en entender que nosotros debemos rendir cuentas a Dios. Y ese es el propósito de la profecía. Cuando hablamos de nosotros somos todos. Porque a veces de verdad somos muy enfáticos en decir que aquellos que no conocen a Dios, pero a veces estamos acá y no conocemos a Dios. A veces conocemos a Dios ya cuando vamos a morir. Cuando el conocimiento de Dios debe ser constante. Esa es la verdadera sabiduría. Así que no somos árbitros de la existencia de nadie. Pertenecemos al mismo mundo donde todos están. Que claro, nuestra mente debe estar en otro lado, en el cielo. Pero estamos en el mundo y Jesús lo dejó claro. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. No pensamos igual que las demás personas.
No porque seamos superiores ni nada por el estilo, sino porque el acercarnos a Dios se supone que nos hace diferentes. Porque esto no se trata de un concurso de belleza ni un concurso de talentos ante el mundo, pero si nosotros vamos caminando en este mundo, debemos generar una diferencia. No podemos ser iguales. Si somos totalmente iguales al mundo, entonces ¿cuál es el cambio? Pero eso no quiere decir que nos debamos aislar del mundo y que, mejor dicho, nadie me vea para no contaminarme. No, sino simplemente debemos hacer todo lo que hagamos diariamente, pero hacerlo como lo haría Jesús. De esa manera estaremos cumpliendo una verdadera sabiduría y entendiendo que ese es el propósito de la profecía, que nosotros estemos más cerca a Dios. No como juzgando a otros, sino más bien como mostrando un mensaje a través de lo que nosotros creemos. Yo me acuerdo que uno de los mejores sermones que yo he escuchado, se lo escuché una vez a un pastor que nos dio clase a nosotros. ¿Por qué me pareció uno de los mejores sermones? Porque era una semana de salud. Y todos los que dieron la semana de salud, pues eran doctores, enfermeros, gente muy especializada que uno decía, tremendo. Y él tuvo el tema, uno de los temas, y él habló sobre la comida vegetariana y la comida saludable. Y él dijo algo que a mí me pareció tan sencillo, pero tan elemental. Y él le dijo, mire, yo estoy aquí parado y les voy a hablar de un tema que yo sí vivo. Y a mí eso de una vez me frenó. Yo dije, wow, ¿es verdad? Porque es que a veces se nos hace fácil decirle a los demás, deje de comer esas cosas malas. Y yo las hago. Y me las como. Pues se pierde el propósito del mensaje. Pero esa vez, y de verdad, claro, y no era que él lo dijera porque no, sino que de verdad lo vivía de esa manera. Y nos enseñó cositas sencillas desde su experiencia de lo que hacía. Y yo dije, es que es cierto. Yo puedo o debo pararme y enseñar un mensaje que realmente creo en ese mensaje. Si no, pues la gente se da cuenta. La gente lo percibe. Y se pierde la esencia del mensaje. Entonces nosotros no somos árbitros. La profecía tiene ese propósito de enseñarnos que todos estamos en el mismo costal. Todos hacemos parte de lo mismo y por eso nos debemos preparar. Un quinto propósito de la profecía, acompáñenme a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 nos recuerda que la profecía tiene como propósito mostrarnos que por cuanto somos más inclinados a la duda, la profecía nos ayuda a establecer nuestra confianza y nuestra capacidad de creer. Porque aunque no creamos, nosotros dudamos. Y muchos de nosotros no somos tan creyentes. No porque no vengamos a la iglesia, sino porque a veces dudamos de lo mismo que creemos. Juan capítulo 14, versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Nosotros somos muy incrédulos. A veces, yo recuerdo de niño cuando se contaba la historia de los discípulos, y al que más duro le daban, aparte de Pedro, y lógico Judas, era a Tomás. ¿Cómo Tomás no va a creer? Pero por un instante coloquémonos en las sandalias de Tomás. Por 3 años estuvimos con una persona que nos enseñó acerca de muchas cosas milagrosas. Pero un día lo vemos cómo lo detienen y no hace nada, cómo lo maltratan y no dice nada, y lo matan. Nosotros somos conscientes que la muerte es algo que nosotros no podemos combatir. Y ver morir una persona, somos conscientes de que esa persona, por lo menos mientras que estemos vivos, no la vamos a volver a ver. Y luchar contra eso es duro.
Y cuando Tomás se va de la tristeza que tenía, supongo yo, y llega y sus compañeros le dicen, no, es que él regresó. Y me dices, o sea, la verdad, esta gente está mal, pobrecitos. O sea, seamos conscientes. Si nosotros hubiésemos estado ahí, posiblemente hubiésemos pensado igual. Esta gente se enloqueció. Por eso Tomás dice sus frases célebres, hasta que yo no meta la mano. Yo no creo. Por eso cuando Jesús se aparece, de una vez le dice, bueno, Tomás, hágale. Bien pueda. Señor, porque ya me viste, creíste, ¿no? Y Jesús dijo una de las palabras más bonitas que hacen parte de la profecía. Benditos aquellos que sin verme creyeron. Nosotros somos más bendecidos que los apóstoles, porque nosotros creemos en Jesús sin verlo. Porque aunque nosotros podamos llevar pocos o muchos años leyendo su palabra o asistiendo a su iglesia, yo estoy casi seguro que el 100% de los que asistimos regularmente, por ahí un 99%, no hemos visto a Jesús cara a cara. Creemos por lo que leemos, por lo que otros nos han dicho. Pero verlo cara a cara es una experiencia totalmente diferente. Los discípulos tuvieron esa experiencia. Uno de ellos lo traicionó, otro lo negó, pero los demás tampoco es que fueran santos, sino que salieron corriendo. Al menos estos dos dijeron algo, ¿no? Al menos Pedro ahí, pero estuvo ahí. ¿Cómo seríamos nosotros? Nosotros nos cuesta creer muchas veces, y por eso Jesús rebajó, por decir así, la creencia a un granito de mostaza. Y dijo, si al menos tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos, esta montaña muévete y se movería. Por eso yo creo, cuando Eliseo, si ustedes miran si comparamos el ministerio de Eliseo versus el ministerio de Elías, el que hizo un ministerio más poderoso fue Eliseo. Y antes de que se fuera Elías, por eso Eliseo le dijo, Elías le preguntó, ¿qué quieres? Quiero una doble porción de tu espíritu. Y todo lo que hizo Eliseo fue grandioso. Uno dice, Elías, sí, pero Elías, sí, o sea, fue espectacular. Pero realmente lo que vino después con Eliseo fue tremendo. Llega una gente diciéndole, mira, envenenaron nuestras aguas. Y él dijo, bueno, traigan sal. La echó y ya se pasó. Un general tenía lepra. Eliseo, ¿qué hago? Vaya y báñese allá 7 veces. Y se sanó. Un hacha que la física nos dice que ese metal se hunde y Eliseo tira un palo y flota. No es porque Eliseo tuviera superpoderes, sino que la fe de Eliseo era tan grande que tiene una doble porción del Espíritu Santo. Eso es una fe tremenda. Y a veces nosotros tenemos fe, porque lo he comentado varias veces, cuando uno se sube a un bus, muchos tienen un sueño pesado y son capaces de dormirse, así sea 10 minutos. Y el que maneja el bus no es familiar ni nada, pero tienen una fe de que están seguros de que los van a llevar al destino. Yo no he visto el primer cristiano que se pare al lado del conductor y le diga, venga hermano, ¿usted sí sabe manejar esto? Dígame la verdad. Usted muéstreme la licencia. No, algunos se sientan y así mismo se apagan. ¡Uy, ahí quedan! No le toca despertar. Oiga, llegamos. ¿Ya? Bueno, vámonos. Pero a veces cuando tenemos una dificultad, nos cuesta tener fe. Y somos incrédulos. Frente a diferentes situaciones, somos incrédulos. Y nosotros necesitamos trabajar en eso. Necesitamos trabajar en tener más fe.
Pero si pedimos eso a Dios, debemos asumir el cómo Dios nos enseña. Una vez una mujer le preguntó a una persona muy religiosa, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo? Y él dijo unas palabras que me parecían interesantes. Le pedí a Dios sabiduría y Dios me dio problemas para ejercer la sabiduría. Le pedí a Dios salud y Dios me dio la enfermedad para afrontar y tener mejor salud. Le pedí a Dios poder entender las cosas y me dio la palabra para leerla y entender las cosas. Pero a veces nosotros creemos que le pedimos a Dios, Señor, dame sabiduría como Salomón. Y recordemos, Salomón le pidió a Dios sabiduría en ese sueño e inmediatamente le llegó la prueba. Demuestre la sabiduría. Pero a veces nosotros queremos recibir de Dios fe, pero no queremos asumir la enseñanza que requiere para tener fe. Eso es como, no sé si les ha pasado, que uno quiere tener un mejor físico y entonces uno se propone, voy a levantarme en las mañanas a hacer ejercicio para tener un mejor físico. Y uno se va a levantar y uno en la mente hace ejercicio. Y uno empieza a dar en la mente, ¡guau! Y ya uno dice, uy, ya me cansé. Y entonces uno se mira, uy, ya debí crecer en músculos. No, para tener los músculos, evidentemente hay que hacer ejercicio. Sino cómo. Entonces, no nos quejemos, sino hagamos. Porque a veces, como nos falta creer, y como Jesús lo dijo, yo les he dicho esto antes, para que cuando suceda crean. ¿Cuántas promesas Dios nos ha dado en su palabra? Muchas. Ya están determinadas de que van a suceder. Lo que necesitamos es creer. Y el sexto propósito de la profecía, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 4 nos recuerda que el último propósito, o por lo menos el de esta pequeña reflexión, la profecía ofrece esperanza para el futuro, al asegurarles a los oprimidos que viene un día de ajuste de cuentas en el cual recibirán la recompensa de su fidelidad. Romanos 15, 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La profecía nos ofrece esperanza para el futuro. Si nosotros hacemos las cosas bien, ¿cuál es el miedo a la profecía? Si se nos enseña que los poderes están cayendo a través de lo que se ha mostrado en la antigüedad por las profecías bíblicas y que lo que viene es terrible, ¿cuál es el miedo? ¿Creemos acaso de que Dios nos va a desamparar? Nosotros debemos tener esperanza y la Biblia está llena de esperanza. Nosotros sigamos haciendo las cosas correctas. Dios nunca va a abandonar a sus hijos. Siempre los va a proteger. Y en las adversidades más grandes ha demostrado que ha estado allí. Noé fue un hombre muy bueno. Su esposa, supongo yo que era una mujer extraordinaria. Sus hijos, tal vez con dudas, supongo yo. Porque de pronto al principio le creyeron a su papá. Pero de pronto al ver que las demás personas lo trataban de loco, ¿de qué le pasa? Pero Dios dio la salida para que Noé y su familia pudiesen entrar en el arca. Resultado, se salvaron. Dios siempre va a mostrar la salida. Una mujer como Esther, cuya vida de verdad fue muy difícil, sin embargo en el momento en el que más necesitó de Dios, simplemente dijo, vamos a orar y ayunar para obtener una respuesta y estar tranquilos. Resultado, libró su vida y la de su pueblo. Dios siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a dar una salida.
aunque nos equivoquemos. David, cuyo apodo más grande en la Biblia es llamarse amigo de Dios, fue un asesino. Se equivocó, pero fue un hombre que realmente su corazón estaba con el de Dios, a pesar de sus errores. La profecía nos muestra esperanza. Y si bien cuando la leemos en algunos espacios que la Biblia nos muestra eventos muy específicos de la profecía que nos pueden hacer temblar por la gráfica que muestra, lo que nos debería dar es esperanza. Porque siempre Dios ha protegido a su pueblo, siempre lo ha cuidado. Y entonces nosotros no debemos tenerle miedo a lo que venga para el mundo. Que si este se pelea con el otro y mire las bombas que caen y terribles, sí, son cosas que uno le da cierta angustia normal porque tampoco es que tengamos la sangre fría para no decir, no, pero nosotros sigamos haciendo las cosas bien. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso nos muestra la profecía, nos muestra esperanza. Así que confiemos en su palabra, leamos la palabra de Dios. No le creamos tanto a lo que se rumora por allí y esos desvíos de tratar de que no nos concentremos realmente en la palabra. Hay un mensaje muy claro en la Biblia. Hay mensajes proféticos muy puntuales y que lo que nosotros debemos tener es esperanza de un mejor futuro. Si hubo una época que me pareció muy angustiante para el cristianismo en general, fue precisamente hace algunos años con la pandemia. Me preocupaba no tanto porque nos encerraban, sino porque hubo más alarmismo en el cristianismo que afuera de él. Yo veía gente que no era cristiana más segura de que todo iba a estar bien que ni los mismos de adentro. Nos metimos en unas noticias tan alarmantes a tal punto que nos fuimos a unos extremos realmente muy agobiantes, como asegurar que aquellas personas que se vacunaron a los 2 años se iban a morir. Y yo sigo esperando esas muertes masivas. Yo no volví a ver esas personas escandalizadas diciendo, mire todo esto que... No, se silenciaron. Y en vez de hacerle bien al cristianismo, lo que le hace es daño. Porque aquellas personas que dudan ven eso y dicen, qué gente tan desequilibrada, tan fanática. En vez de mostrar mensajes de esperanza y de ánimo de que íbamos a salir adelante con la ayuda de Dios, no, uno veía noticias desesperantes. Mire lo nuevo que descubrió en tal lado. Y uno a veces se le llenaba ese celular que había un punto en el que uno decía, ya no quiero ver nada. Y recibir llamadas constantes de familiares diciendo, mire lo que va a pasar, mire que usted se va a morir, mire que... Y uno, o sea, ya. Fue muy raro recibir mensajes de, vamos a salir adelante, todos estamos unidos, Dios está con nosotros, para que el mundo viera y dijera, oiga, hay esperanza. Yo creo que en cierta medida perdimos la oportunidad de que la pandemia nos ayudara como creyentes. Porque si bien la gente... Muchos de ellos buscaron a Dios, pero al principio, ya después de ver tanta cosa que nosotros mismos a veces nos inventábamos, que esto está en Ezequiel, que esto que está pasando está en Jeremías, que mire que Apocalipsis ya lo anunció. No. Debíamos dar esperanza, de decir, Cristo Jesús ya viene, ¿qué debemos hacer? Alistarnos, rendir cuentas, hacer las cosas bien, vivir tranquilos. Yo creo que eso hubiera generado un impacto mayor, pero por eso hasta el día de hoy siento que eso ha generado consecuencias. Se parece mucho a lo que pasó precisamente hace algunos años cuando se anunció el regreso de Jesús sin corroborar cuál era el verdadero mensaje. Y eso desestabilizó la iglesia. Podría ser nuestro gran chasco. Que no nos pase. La próxima vez que leamos las profecías de Daniel 2, de Daniel 7, de Apocalipsis, sintamos en vez de miedo, felicidad. Porque si vemos la evidencia de que se está cumpliendo, no nos debemos angustiar, sino decir, Cristo Jesús está cerca.
Si mañana se decreta en Colombia el descanso obligatorio dominical, ¿cuál es el miedo? ¿Eso no nos debería dar seguridad de que ya Jesús está a las puertas? Si mañana se decreta que nadie puede y tenemos que cerrar las iglesias, en vez de angustiarnos y decir, ¿y ahora? Pues debemos regresar a nuestros orígenes. Solamente debemos creerle a Dios y tener la seguridad y la esperanza de que la profecía nos va a dar tranquilidad.